Hola, el día de hoy empezaremos recordando información de la materia seres vivos microscópicos, que les será útil para fortalecer su trabajo de producto final. En este video se hablará de los siguientes reinos y dominios: arquea, bacteria, protistas y hongos, refiriéndonos a su impacto en la vida del ser humano como en la naturaleza. Examinemos un poco acerca de las bacterias y arqueas, dos de las tres ramas principales del árbol de la vida, llamados de forma informal como procariotas. Muchos protistas, como las cianobacterias, realizan fotosíntesis usando el agua como fuente de electrones y generando oxígeno. Durante este proceso, fijan enormes cantidades de dióxido de carbono en moléculas orgánicas. Los microbiólogos comienzan a revelar los misterios de la ecología procariota. Por ejemplo, las protobacterias en el clado SAR-11 están entre los organismos más exitosos sobre la Tierra, aunque son uno de los organismos más abundantes en el Océano Atlántico. No se cultivaron con éxito, sino hasta 2002, y se sabe muy poco acerca de su papel ecológico. Existe cierta evidencia de que son importantes en el reciclaje de carbono, nitrógeno y azufre en el océano. Por ejemplo, se puede observar en el gráfico una representación del ciclo del azufre y se enmarcan las diferentes zonas de estratificación de microorganismos donde se llevan a cabo diferentes reacciones, los cuales ocurren especialmente en microorganismos y reacciones biológicas. Por otra parte, los procariotas son importantes en muchos procesos comerciales y tecnológicos. Algunos microorganismos producen antibióticos. Estos compuestos limitan la competencia por nutrientes al inhibir o destruir a otros microorganismos. Hacia la década de 1950, los antibióticos se convirtieron en importantes herramientas clínicas que transformaron el tratamiento de las enfermedades infecciosas. En la actualidad están disponibles más o menos 100 antibióticos de utilidad clínica y literalmente cada año se producen toneladas de ellos. Las compañías farmacéuticas obtienen la mayor parte de los antibióticos de bacterias de suelo gram-positivas, los actinomycetos, bacterias gram-positivas del género Bacillus. Debido a sus prolíficas o rápidas tasas de reproducción, las bacterias son fábricas ideales para la producción de biomoléculas. Los microbiólogos han modificado genéticamente bacterias para producir ciertas vacunas, hormonas de crecimiento humano, insulina y muchos otros compuestos con importancia clínica. Los investigadores desarrollaron bacterias modificadas genéticamente para la producción de muchos otros productos con utilidad médica y agrícola. La fermentación microbiana ayuda a producir muchos alimentos y bebidas. La bacteria del ácido láctico se usa para producir acidófilos de leche, yogur, encurtidos, aceitunas y salmuera. En la producción de quesos usan muchos tipos de bacterias. Las bacterias están involucradas en la elaboración de carnes fermentadas, como el salami, y en la producción de vinagre, salsa de soya, chocolate, ciertas vitaminas B, B12 y riboflavina y ácido cítrico, un compuesto que se añade a los dulces y a la mayoría de las bebidas gaseosas. Las bacterias se usan en bioremediación, el proceso de usar microorganismos para desintoxicar o remover petróleo, gasolina y otros contaminantes o químicos tóxicos del ambiente. Los microorganismos descomponen ciertas toxinas y dejan subproductos metabólicos inocuos como dióxido de carbono y cloruros. Por ejemplo, bacterias y otros microorganismos se usan en derrames de petróleo para descomponer el petróleo y oxidarlo a dióxido de carbono. En el tratamiento de aguas negras también se usan microorganismos, así como en los vertederos
para descomponer desechos sólidos. Las arqueas también son económicamente importantes. Por ejemplo, las arqueas adaptadas a altas temperaturas o condiciones extremadamente ácidas son fuente de enzimas que pueden usarse en estas condiciones extremas. Enzimas arqueanas han agregado a detergentes de lavandería e industriales para aumentar su desempeño a temperaturas y niveles de pH más elevados. Otra enzima arqueana es útil en la industria alimentaria para convertir el almidón de maíz en dextrinas. Muchas adaptaciones contribuyen al éxito patógeno. Los microorganismos patógenos pueden entrar en el cuerpo, en los alimentos, en el polvo o gotas o a través de heridas. Muchas enfermedades se transmiten por mordidas de insectos o animales. Para causar enfermedad, un patógeno debe adherirse a un tipo de célula específica, multiplicarse y producir sustancias tóxicas. El adherirse y multiplicarse solo ocurre cuando el patógeno compite exitosamente con la microbiota normal y neutraliza las defensas del huésped contra la invasión. En esta diapositiva observamos un ejemplo que es la Helicobacter pylori, la causa más común de úlceras gástricas, úlceras del estómago y el duodeno. Es un patógeno extremadamente exitoso. También se asocia con gastritis crónica, inflamación del estómago y con cáncer estomacal, el segundo tipo de cáncer más común en el mundo. Los patógenos producen varias sustancias que aumentan su éxito. Hablaremos a continuación acerca de los protistas, los cuales pueden afectar a los seres humanos y a otros organismos. Los protistas tienen importantes efectos sobre las vidas de los seres humanos, tanto positivos como negativos. El papel ecológico de los protistas marinos fotosintéticos es el principal efecto positivo de estos seres, ya que beneficia a todos los organismos vivientes. Al igual que las plantas terrestres, los protistas fotosintéticos que viven en los océanos captan la energía solar y la ponen a disposición de otros organismos del ecosistema. Por ende, los ecosistemas marinos de los que dependen los seres humanos para su alimentación, a su vez dependen de los protistas. Asimismo, en el proceso de utilizar la fotosíntesis para captar energía, los protistas liberan gas oxígeno que ayuda a reabastecer la atmósfera. En el lado negativo, algunos protistas marinos liberan toxinas que pueden acumularse hasta alcanzar niveles dañinos en las regiones costeras. Los protistas causan enfermedades en las plantas, algunas de las cuales atacan a los sembradíos que son importantes para los seres humanos. Además, muchos protistas parásitos son los responsables de enfermedades humanas. Las enfermedades ocasionadas por los protistas incluyen algunos de los padecimientos más frecuentes en la humanidad y algunas de sus enfermedades más mortales. Por ejemplo, la imagen que observamos en rosa es un ejemplo de un kinetoplástido patógeno. Esta micrografía muestra sangre humana infestada en alto grado con el kinetoplástido parásito con forma de sacacorchos, el tripanosoma, el cual causa la enfermedad africana del sueño. Observe que el tripanosoma es más grande que los glóbulos rojos. Por último, daremos información acerca de los hongos. Por lo general, la gente piensa poco en los hongos, salvo quizá cuando aprecia ocasionalmente y por un momento el sabor de los champiñones en una pizza. Sin embargo, los hongos desempeñan un papel importante en la vida humana. Ahora bien, ¿cómo afectan los hongos a los seres humanos? Los hongos atacan plantas que son importantes para las personas. Los hongos son causa de la mayoría de las enfermedades de las plantas,
de algunas de las plantas afectadas son importantes para los seres humanos. Por ejemplo, los hongos patógenos tienen un efecto devastador en la provisión de alimentos del mundo. Las plagas a vegetales por los basidiomicetos, que llevan los descriptivos nombres de rollas y tizones, son particularmente nocivas y provocan daños por miles de millones de dólares cada año en los cultivos de cereales. Las enfermedades causadas por hongos también afectan la apariencia del paisaje. El olmo americano y el castaño americano, dos especies de árboles que hace tiempo sobresalían en los parques, patios y bosques de Estados Unidos, fueron destruidos en escala masiva por los ascomicetos, que causan la enfermedad del olmo holandés y la plaga del castaño. Los hongos continúan atacando los tejidos vegetales. Mucho después, una multitud de especies de hongos atacan la madera y la pudren. Ciertos mohos o hongos ascomicetos secretan las enzimas celulosa, que degrada la célula, y proteasa, que degrada las proteínas. Estas enzimas de los hongos pueden causar importantes daños a los productos textiles de algodón y lana, especialmente en los climas húmedos y calurosos donde prosperan los hongos. No obstante, los efectos de los hongos en la agricultura y la silvicultura no son todos negativos. Los hongos parásitos que atacan insectos y otras plagas de artrópodos pueden ser un importante aliado en el combate contra las plagas. Los agricultores que desean reducir su dependencia de los plaguicidas químicos caros y tóxicos están usando cada vez más los métodos biológicos para el control de plagas, incluyendo las aplicaciones de fungicidas. En la actualidad se usan hongos patógenos para controlar termitas, el gorgojo del arroz, la oruga de librea, los áfidos, los ácaros de los cítricos y otras plagas. Además, los biólogos han descubierto que ciertos hongos atacan y matan especies de mosquitos que transmiten el paludismo. Se planea clasificar estos hongos para luchar contra el paludismo. Los hongos producen enfermedades humanas. Entre los hongos se encuentran especies parásitas que atacan directamente a los seres humanos. Algunas de las enfermedades micóticas más conocidos son las provocadas por ascomicetos, que atacan la piel, lo que resulta en pie de atleta, tiña, inguinal y sarna. Estas enfermedades, aunque desagradables, no ponen en riesgo la vida y por lo general se tratan eficazmente con ungüentos antimicóticos. Los hongos pueden producir toxinas, además de su papel como agente de enfermedades infecciosas. Algunos hongos producen toxinas peligrosas para los seres humanos. De particular preocupación son las toxinas que producen los hongos que crecen sobre los granos y otros alimentos que fueron almacenados en condiciones de excesiva humedad. Por ejemplo, los hongos del género Aspergillus producen compuestos cancerígenos altamente tóxicos conocidos como aflatoxinas. En el área médica se tienen muchos antibióticos que se derivan de los hongos. Los hongos también han tenido repercusiones positivas en la salud humana. La era moderna de los medicamentos antibióticos que salvan vidas se inició con el descubrimiento de la penicilina, que es producida por un moho ascomiceto. La penicilina todavía se utiliza junto con otros antibióticos derivados de hongos, como la oleandomicina y la cefalosporina, para combatir enfermedades bacterianas. Otros fármacos importantes también provienen de los hongos, entre ellos la ciclosporina, que se utiliza para suprimir la respuesta inmunitaria durante los trasplantes de órganos y reducir así la tendencia del organismo a rechazar el órgano trasplantado. En otro apartado, los hongos también hacen importantes aportaciones y es en la gastronomía. Los componentes más obvios de esta aportación son los hongos que se consumen de manera directa, setas, basidiomicetos y ascomicetos silvestres, y
cultivados como las morillas y las raras y apreciadas trufas. El papel de los hongos en la cocina también tienen manifestaciones menos visibles. Por ejemplo, algunos de los quesos más famosos del mundo, como el Roquefort, el Camembert y el Stilton y el Gorgonzola, adquieren sus sabores distintivos a partir de hongos ascomicetos que crecen en ellos a medida que maduran. Sin embargo, ¿acaso los contribuyentes fúngicos más importantes y dominantes en las fuentes de alimentos de los seres humanos sean los ascomicetos unicelulares? Algunas especies son badiciomicetos, conocidos como levaduras. El vino y la cerveza se elaboran usando levaduras. El descubrimiento de que las levaduras podrían explotarse para dar vida a la experiencia culinaria seguramente es un evento clave en la historia de la humanidad. Con esto finalizamos este video. Se presentó información de apoyo a su trabajo final. Sin embargo, aún quedan aspectos importantes por mencionar. Esto se hará en el siguiente video, recordándoles utilizar el material de apoyo, los libros de Brook, Biología de los microorganismos, Biología de Solomon, Biología de la vida en la Tierra con Fisiología de Audesir. Para cualquier duda estaremos resolviéndolas por la plataforma y el correo institucional.